Buenas noches, amigas, amigos. Hoy, como todos los lunes a las 8 de la noche, su programa Adicciones. El día de hoy, nuestro invitado permanente, el licenciado Ramón Vilar. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué Aquí, bueno. empezando una semana más. Sí. Y hoy nos acompaña un invitado muy especial. Es una persona que tiene vasta experiencia con un problema personal de adicción y que nos va a compartir con todos ustedes pues cómo le ha hecho para ir saliendo de esa problemática. Señor Guillermo Garza, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues bien, hemos hablado de lo que es la problemática de las adicciones, hemos hablado de todo el funcionamiento cerebral y la trayectoria que tienen en la conducta las adicciones. Hemos hablado de diversos tipos de prevención de adicciones y el día de hoy queremos hablar de un testimonio, de una persona que ha vivido en carne propia lo que es la adicción. Nos va a comentar cómo se dio cuenta de la problemática existencial que tenía, a dónde acudió, cómo empezó a trabajar con él mismo y más que nada cómo está en la actualidad y qué ha hecho al respecto. Entonces no sé si tú quieras cuestionarle algo a nuestro invitado. Bueno, primero no cuestionarle, primero le agradezco que esté con nosotros. Y bueno, desde hace muchos años conozco a Memo. Memo para mí no es guayabazo, es un ejemplo de lo que se debe y lo que no se debe de hacer dentro de la recuperación, ¿sí? Creo que es una persona que le costó mucho trabajo dejar de consumir sustancias psicotrópicas. Es una persona que para mí era metodista porque se metía de todo. Y quisiera pues primero cederle la palabra a que nos comentara cómo, no cómo empezó a consumir diferentes sustancias, porque no es hacer una apología de eso, sino con qué se enfrentó cuando se empezó a dar cuenta de que tenía un problema y cuáles fueron sus primeros intentos de dejar de consumir. ¿Sí? Si nos quieres contar algo menos. Claro. A mí, yo no me di cuenta, se dieron cuenta por mí. Y a mí me sugieren que, que vea si tengo yo algún problema con mi forma de beber, con mi forma de fumar, con mi forma de consumir todo tipo de drogas o estupefacientes. Y yo pensé realmente pues que esta gente no sabía, ¿no? Yo puedo dejar de consumir cualquier cosa en cualquier momento y además a mí no me está haciendo mal. Yo no veía mi comportamiento, pero yo sentía que no era como para irme a revisar de alguna droga o mi forma de beber o mi comportamiento. Pero fui haciéndole caso a esta persona, fui a unos grupos de autoayuda y pues sí, yo tomé la decisión de que efectivamente ellos sí necesitaban la ayuda. Yo no le entendía ni de qué me estaban hablando. Cosas muy fuertes, ¿no? que comentaban ahí, yo no las había vivido así. Dejé de ir, pero mi comportamiento era el mismo y mis resultados pues, eran obviamente los mismos. Y sí empecé a notar que yo quería cambiar, pero no tenía resultados. Y regresé a estos grupos de autoayuda y empecé a escuchar una serie de historiales, el cómo algunos estaban en procesos de recuperación y otros se estaban enfermando más para mí. Era difícil el entender, pero empecé a dejar de beber, no de consumir, única y exclusivamente dejé de beber.
Y pasó un tiempo bastante largo, fueron 10 años. 10 años y pensé, pues yo ya no tengo problemas con mi forma de beber. Algunos yo los había escuchado que decían, bueno, tal vez ya no bebas alcohol, pero estás tomando alcohol comprimido en marihuana o otras drogas, lo cual también yo no aceptaba. Y en la misma literatura que ha pasado por mis manos, en uno de los capítulos dice, ahórrate de 10 a 15 años si sigues el programa que te estamos invitando. Y efectivamente yo no me pude ahorrar 10 años. Recaigo y vuelvo exactamente al mismo punto de partida. O sea, perdí 10 años a lo tonto. Empecé a tratar de ver por qué no podía. Yo siempre he dicho que, pues si tú puedes, yo puedo. Si los demás pueden, ¿por qué no yo? Y soy muy tenaz, muy necio, terco, aferrado a mis cosas. Y esta era una de ellas. Y la misma asistencia a estos diferentes grupos, yo visité de todo tipo, algunos me impresionaban, otros los veía yo muy light, pero todos tenían el mismo problema, ¿no? Era resolver las adicciones. A ver, Memo, Sí. decías que en esos grupos había gentes que hablaban de historiales muy gruesos y de situaciones muy gruesas, y que tú no las tenías. ¿Realmente no las tenías o no tenías conciencia de ellas? Algunas de plano no las viví como ellos, y de otras no me daba cuenta, pero sí las tenía, efectivamente sí las tenía, y bastante fuertes, pero no me daba cuenta. Yo pensaba que estaban bien, que estaba yo en lo correcto, hasta que empecé a ver que algunos compañeros se rehabilitaban muy bien, otros seguían como estancados y muchos se murieron en el intento o tratando de solucionar esta enfermedad. Yo me apliqué y de plano mi día era trabajar, ir al grupo y mi familia. Y a veces era más el grupo que trabajar y que mi familia. Y tratar de entender por qué unos tienen menos tiempo que yo y van más adelantados. O así los veía yo. Y decidí leer, ver en qué consiste la enfermedad del alcoholismo, en qué consiste el ser esquizofrénico, en qué consiste el buscar la fuga de la realidad en cualquier tipo de droga, y esto me fue dando conocimiento. Al poco tiempo de yo haber regresado a estos grupos, fallece mi mujer, el famoso cáncer de mama, y me quedo con mi hijo, un niño de 8 años en el momento en que ella muere, y siento la responsabilidad de sacarlo adelante, de llevarlo a la escuela, de proveerle su comida, su ropa, sus distracciones, y tratar de darle el amor que le falta de parte de su mamá. No me interesó el buscarle mamá ajena.
Y dije, si las mujeres, ¿cuántas mujeres no se quedan con un bebé o varios bebés? ¿Por qué no voy a poder yo con el mío? Y lo sigo intentando hasta la fecha. Yo me dediqué mucho a él y al trabajo, mi grupo, mi hijo. A ver, Memo, si te conozco bien, porque te conozco bien, creo. ¿No? Sí. Tú llegaste a Alcohólicos Anónimos en un tiempo, recaíste, volviste a... hiciste varios intentos. Cuando, digamos, definitivamente dejas las sustancias, esta mujer que muere de cáncer, que en paz descanse, ya te había dejado, porque en tu actividad no pudiste ser responsable. A mí me interesa por saber, o cómo lo ves, por qué en un momento cuando tenías a la familia, vaya, la mujer y el hijo, no pudiste ser responsable, y por qué 5 u 8 años después te pudiste hacer responsable de esto. ¿Sí? O sea, yo siento que hay dos Memos ahí. Aquel que no pudo ser responsable inicialmente, sin embargo, cuando ya habías perdido más cosas, hablo de lo material, ¿sí? Lograste tener una mayor responsabilidad. ¿Qué me puedes decir de estos dos Memos? Bueno, el Memo anterior El Hollywood. estaba mucho más enfermo que lo que estoy ahora. Por lo tanto, no quería responsabilidades realmente. O sea, yo denegaba las responsabilidades y las delegaba en la mamá. ¿Tiene mamá? Pues, que la mamá lo puede cuidar. Yo proveo lo que puedo. En fin, muy conchudo, ¿no? En esa forma de ver mi Yo te voy a decir en esos tiempos que tú mantenías a tu mujer. en suspenso, Así es. en suspenso, ¿sí? Y es verdad, porque no se sabía si llegaba o no llegaba. No tomaba yo las cosas en serio. Era muy, pase lo que pase, no pasa nada. Yo decía, si Dios le da de comer a un pajarito, pues ¿cómo no le va a dar de comer a su hijo preferido? Y hasta la fecha nunca me ha dejado de dar de comer. ¿Y tu hijo no era preferido de Dios? ¿O Lo- por qué lo- ahí tú te preocupaste en darle de comer y no te lo dejaste a la buena de Dios? Porque él todavía no se podía eh, pues mantener por sí solo, ¿no? Era muy jovencito. Ahora ya estoy esperando a ver si me mantiene la mía. Pero ya ahora es un muchacho de 25 años, no fuma, se toma sus copas en una fiesta, lo que llamamos normal. Yo no le noto ninguna adicción, y para mí es algo que puedo decir, esto es el resultado, no mío, sino de los grupos de autoayuda, de las personas como los compañeros que me han animado, que me han dicho sí puedes, sigue adelante, inténtalo otra vez, y yo asistir también, o sea, también ser un poco humilde, si se puede, en cuanto a dejar a veces un juego de fútbol por televisión y asistir a una junta de un grupo, o de ir a un hospital a pasar un mensaje, o de ir a pasarlo en algún grupo que les llaman fuera de serie, o en algunos muy bonitos los grupos, y todos tratamos de darnos ánimo en contra de una enfermedad que es muy cruel, pero no está tipificada ante un hospital de que tú llegues muy grave y te digan, pues dale 3 días de incapacidad porque viene muy enfermo, ¿no? Porque viernes, sábado y domingo, el lunes no llega nadie a trabajar. Pero es muy cruel ver fuera de los hospitales gente tirada. Ay, es que es un borracho.
no vemos la dimensión del tamaño de la enfermedad del alcohólico. Y bueno, yo no estoy en contra del alcohol, ¿verdad? Pero sí se debería también de reglamentar bastante fuerte, porque nos causa muchísimos accidentes, yo así lo llamaba. Ya tuve un accidente, y choques tremendos, volteaduras de coches, en fin. Gracias a Dios no maté a nadie, pero cerca estuve de hacerlo, borracho. Y al otro día decía yo que era un accidente, y en la tarde ya estaba tomando otra vez. No podía y no puedo controlar mi forma de beber. Para mí que no es controlable cuando alguien ya es un enfermo. A ver, no todos son quisiera enfermos. preguntarte algo, Guillermo. Después de tantos años, después de que nos narras la historia de un niño de 5, 8 años a un hombre de 25, o sea que ya pasaste muchos años dentro de tu recuperación, ¿tú consideras que estés ya recuperado? Que ya no vuelvas a tomar, que a través de todos los programas que llevaste, de tu régimen de vida, ya estás recuperado, ya puedes enfrentar una copa. Pues las enfrento diario, las copas hay donde quiera. En mí no es posible tomármelas, me van a hacer daño. Pero no estoy exento a que jamás me la vaya yo a tomar. Entonces mi recuperación, que sí creo haber tenido, es constante, es diario saber de qué padezco, que no puedo consumir marihuana, cocaína, porque mi metabolismo quiere más y no respeta lo que sea con tal de obtener más. Entonces se puede volver una persona hasta peligrosa con tal de conseguir lo que quiero. Ahora, vamos a voltear eso y decir, bueno, todo eso que quieres no te va a hacer daño, di que no, y no lo puedes consumir. Sutilmente he estado en reuniones donde te pasan la charola o te pasan bebidas muy bonitas, bebidas muy ricas que huelen. Y sí, pero no la tomo. A veces la he tenido aquí en mi mano y veo que se distraen y la dejo. Y nadie tampoco me va a obligar a tomármela. Y de eso debo de estar consciente y al mismo tiempo ofrecer esto a los demás. Sí se puede, o sea, no te hagas tonto. Me lo digo a mí mismo para no consumir drogas, etcétera. Si tú las quieres, pues consúmelas. Es más, yo te la compro y te la regalo y tú consúmela. Pero de que hay antojo, sí hay antojo. No sé, que a pesar del tiempo que se deje de consumir el alcohol, vamos a hablar de alcohol, si mañana yo me enfrento y me quiero tomar una copa y digo, bueno, no me va a hacer daño, ya llevo 20 años, no sé cuántos años lleves, y al tomarla, ¿regresarías a toda esa vorágine de emociones y de situaciones tan difíciles que nos cuentas? Sí. Sí, sería el regresar al punto de partida, vamos. Y no lo digo pues, sin saberlo, a mí ya me sucedió. Yo llevaba un tiempo en el que recorría la literatura, la forma de cómo dejas de beber, y me caía. Volvía a beber y me quedaba sin ropa, sucio, barbón, pelo largo, un arete, un ser que te ofendía con nomás verlo, en fin, agresivo, sucio, física y mentalmente. A ver, Memo, yo no sé qué traes con los barbones. Yo estoy entendiendo aquí dos tipos de recuperación. La recuperación tomada como dejo de beber, ¿sí? Más otra recuperación que a mí me interesa en este caso más, el cambio de conducta. ¿Sí? Es como un ser que no había podido ser responsable a la vida
Es decir, nos conocemos de hace muchos años y a mí realmente me admira y me congratulo de la transformación, y te lo decía hace una semana cuando nos vimos, la transformación que tu hijo provocó en ti, ¿no? O sea, te decía, yo creo que has hecho un chorro por tu hijo, pero tu hijo te salvó la vida, ¿sí? Porque del Memo que lo podían que Dios lo iba a alimentar como los pajaritos, ¿sí? El Memo que mantenía a su mujer en suspenso, ¿sí? Más otra serie de cosas que no voy a decir aquí, que sabes que la sé, a ese Memo responsable que agarra un trabajo quizá de burócrata, bueno, no quizá, de burócrata, no en la política elevado, aquel que inclusive, que una de sus frases, al primero que yo le oí, el dicho que ahora se ha hecho muy popular, el de no tranza, no avanza, fue a ti, ¿sí? Que traía toda esta mentalidad y de repente no aceptar cuestiones de corrupción porque decías que ese dinero era el que te iba a hacer beber, ¿sí? Y entonces tener una serie de reglas morales y de pasarte a lo mejor haciendo otra serie de cosas como hacer horas, iba a decir, horas asiento en el gobierno para ganar horas extras, pero para que te alcanzara la manutención de tu hijo. O sea, eso eran las cosas más gruesas que hacías, ¿no? De aquel Hollywood, ¿no? Esta recuperación, yo conozco muchas gentes que desgraciadamente dejan de beber y no le entran en esta recuperación. Tú eres un caso interesante para mí porque usabas ahorita estás hablando muy decentemente, pero usabas un lenguaje bastante florido y se daba la injuria bastante bien hacia tus propios compañeros, ¿sí? Y sin embargo tu actitud moral con tu hijo, o sea, a partir de tu hijo, cambió radicalmente, ¿no? Entonces tú estabas enseñando con el ejemplo más que otras gentes. Puedes hablar de no te estoy echando guayabazos, pero puedes hablar de esta transformación que no tiene tanto que ver con el alcohol como el hecho de consumirlo, pero sí tiene que ver mucho con la enfermedad, ¿sí? O sea, porque las actitudes, hay borracheras secas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues eso, lo que yo ahorita comentaba también tiene mucho que ver tu asistencia y tu decisión en qué quieres para ti y para los que te rodean. En los programas que he leído y que he estado, no tanto es lo religioso, hay gente de todos los niveles culturales, y todos me han dado mucho. Y esas horas que a veces las pasa uno sentado escuchando y nada más sin hacer nada, te vas llenando de cosas muy interesantes de cada personaje enfermo. Y lo fui absorbiendo y mezclando muchas cosas de estos grandes personajes que escuché, y me decían, hay una palabra mágica que es acción, y pues yo no accioné, yo quedé totalmente a veces paralizado al dejar de consumir, pero decía, bueno, tengo que salir para buscar el sustento de mi hijo. Efectivamente, mi hijo fue o sigue siendo tal vez una dependencia muy grande para mí. Pero me salvó la vida al tenerlo que, pues, acompañarlo, llevarlo a sus escuelas, el escucharlo, el tolerarlo, llevarlo a la primaria, a la secundaria. Me pide que no quiere ir a la preparatoria porque lo llevé a una preparatoria, una de esas de gobierno, y le dijo el maestro muy claramente que para pasar de año con una botella de coñac pasaba de año.
Me dijo mi hijo, yo no quiero ir a la preparatoria, papá, porque yo quiero hacer mi preparatoria, no quiero pasarla con una botella de coñac. Y se quedó en la casa jugando su Nintendo. 2 años, creo, 2 o 3 años. Recibí todo tipo de críticas, pero para mí fue muy provechoso el platicar con él y platicar con él y ver cuáles eran sus gustos, sus anhelos, etcétera, etcétera. Y llega el tiempo en que él mismo me dice, quiero estudiar mi preparatoria. Bueno, ahora sí vete a buscar tu preparatoria, porque yo ya te ofrecí una y no te gustó. Y la encontró y ya terminó su preparatoria. Ahora está estudiando su universidad. Yo no lo presiono ni quiero que así de rápido me traiga un título, pero sí quiero que sea un hombre de bien, no como fui yo. También entiendo que él no está enfermo, pero eso a mí no me quita tampoco el enseñarlo a que sea mejor, que sea un buen hombre, que esté limpio, que sea decente, que sea alegre. Y los valores que me enseñaron mis compañeros, la escuela, mis padres, sacarlos a bien. Y me he dedicado a eso. Porque al mal, como hablabas, que si era yo grosero al platicar, o si decía yo cosas muy fuertes, pues lo viví intensamente. Yo trabajé en algunos lugares donde teníamos que andar armados, era fuerte las jugadas en las calles, yo soy chilango, y andar en Tepito, Peralvillo, La Portales, La Doctores a ciertas horas, y con las botellas en la mano, y todo eso se vive y se impregna uno de eso. Pero también yo llegué a ir a las iglesias, a escuchar gente, llegué a ir al Palacio de Bellas Artes, llegué a caminar por el centro histórico, he ido a los museos, me gusta la música mexicana, me gusta salir a las playas, también hay cosas muy bonitas que también están dentro de mí. Y ahora lo que quiero y he tratado de hacer como recuperación es sacar lo bueno de mí y dar lo mejor que yo pueda. Hablabas de que me molestaba la corrupción. No me molestaba, me sigue molestando. Es el mal más grande que puede haber en este país. Y a veces hasta tienes que entrar a manejarla para que te puedan dar informes de muchas cosas. Tú mismo, para entrar hasta un juego de fútbol tienes que comprar en la reventa y todo eso. Y eso a mí me hace daño, me corroe, ¿sí? Eso lo veo como el alcoholismo de México, ¿no? El mal de México, y no nomás de México, de muchos lugares más. Entonces yo me he aplicado a lo que ustedes me dijeron en los grupos, cómo puedes detener tu enfermedad, no curarme. Yo nunca me voy a curar, hay enfermedades incurables y entre ellas está el alcoholismo. Y yo lo acepto, no para quedar bien con nadie, sino para saber que si yo vuelvo a beber, vuelvo a ser aquel Hollywood y no me importe nada y deje de trabajar y deje de ser productivo y me interese nada más estar divirtiéndome en Acapulco, Zihuatanejo, Cozumel, y que trabajen por mí, que hagan por mí, me merezco todo. Ese tipo de gente no quiero ser, porque no es el ser humano que debemos ser. Y con lo que he aprendido de ustedes, y cuando se puede dar a alguien más, se hace sin esperar nada a cambio también, ¿no? Porque si uno está queriendo lucrar hasta con la enfermedad, pues está muy fuera de una realidad. Hoy veo mi realidad y quiero continuar con ella, ¿no? Sé que no soy el mejor, pero tampoco soy el peor. No tengo lo que quiero, pero como quiero lo que tengo. Y todas esas cosas y juegos de palabras a veces te van haciendo un ser humano como tú quieres ser. Y entonces yo hoy estoy agradecido con todos los grupos a los que he ido, que seguiré yendo, y con todos los que me han dado, buenas o malas, en fin.
y este es lo que yo veo en mi recuperación, así se ha manejado. Bien, esto quiere decir que para que podamos decirle a nuestro auditorio, las personas que tienen un problema de adicciones, quiere decir que antes de la adicción ya tienen un problema emocional más fuerte, que la adicción no es otra cosa más que el reflejo o el síntoma de un problema emocional de raíz que lo produce, Ramón. Sí, sí, mira, yo creo que dos cosas. Una, dentro de los grupos se dice, nos dicen muchos guías, no le hagas como yo te digo, hazle como yo te digo, no como yo le hago, ¿no? Y yo veo que en el caso que estamos viendo ahorita fue al revés, no hagas como él te dice porque te va a ir mal, hazle como él le hace, sí, o sea, porque muchas veces lo que decía Memo no era muy atinado, pero cómo le estaba haciendo si era atinado. Evidentemente el alcoholismo, visto desde la misma literatura de Alcohólicos Anónimos, en el libro de texto de Alcohólicos Anónimos del doctor Silwood, dice que el alcoholismo es una neurosis radical, es decir, existe un problema neurótico previo a la ingesta del alcohol, que se manifiesta radicalmente cuando está la ingesta del alcohol. Pero aquí, a mí lo interesante de que Memo participara hoy es cómo después de 20 años de no consumir, y que aunque él sabe que el alcohol está a la misma distancia que al principio, ¿sí? Cómo ha ido transformando su vida, ¿no? O sea, porque no se ha dedicado solo a no dejar de beber, eso es lo importante, ¿no? O sea, no tiene caso dejar de beber si no vas a cambiar tus juicios y actitudes de la vida, ¿no? ¿Sí? Y la misma vida se encarga de buscar cómo cambiarlo. O sea, para terminar, que para que pueda darse una recuperación, para que pueda darse, detener la enfermedad que dicen que es incurable, se necesita un cambio radical en la forma de ser, como nos comentaba nuestro invitado. Él tuvo que cambiar su forma de ser porque tenía la responsabilidad de un hijo, tenía que darle educación, principios, moral y todo eso. Hoy nos estaba diciendo que ya su hijo va en escuela profesional, que obviamente lleva una conducta intachable, que gracias al esfuerzo de Guillermo y de toda la gente de los grupos que nos hizo mención, que lo apoyaron, cambió esa serie de formas de pensar y de actuar, y el día de hoy se reintegró perfectamente a la sociedad y está sacando a un ser humano adelante. Ya te comentabas que tenía ya 25 años, tú sí. Lo empezaste a ver y a ver por él a los 5 o a los 5 en adelante. O sea, ya tiene más de 20 años, que a través del amor al hijo y a través del amor a sí mismo y de esas ganas de querer salir adelante, cambió su forma de ser. Y ahorita podemos decir que ya te reintegraste a la sociedad, ya no te pueden señalar como ese ser que va a hacerle daño al grupo humano, sino que te integras a la sociedad, sacas un mexicano que va a integrarse también a la sociedad, y esto nos quiere decir que sí se puede controlar las adicciones, que sí se puede, un ser que ha tenido problemas de conducta puede volverse a integrar al grupo humano, y eso pues es algo muy bueno. Yo creo que no solo sacó al hijo, que dice sacó un ser humano, sacó a dos, al hijo el mismo. Fueron todos por el precio de uno. Sí. Pues amigas, amigos, les agradecemos mucho su atención, y recuerden que el día 30 de noviembre de este año los espera el licenciado Jorge Gaviño con su primer informe de actividades allí en la segunda sección de Chapultepec. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigas y amigos? Los invito muy cordialmente al primer informe de labores legislativas que habré de presentar en el Cárcamo de Dolores, ubicado en la segunda sección del Bosque Chapultepec, el día 30 del presente mes, a las 11:30 de la mañana. Los espero. Saludos cordiales.
intentos de dejar de consumir. ¿Sí? Si nos quieres contar algo menos. Claro. A mí, yo no me di cuenta, se dieron cuenta por mí. Y a mí me sugieren que vea si tengo yo algún problema con mi forma de beber, con mi forma de fumar, con mi forma de consumir todo tipo de drogas o estupefacientes. Y yo pensé realmente pues que esta gente no sabía, ¿no? Yo puedo dejar de consumir cualquier adicción. Nos va a comentar cómo se dio cuenta de la problemática existencial que tenía, a dónde acudió, cómo empezó a trabajar con él mismo y más que nada cómo está en la actualidad y qué ha hecho al respecto. Entonces no sé si tú quieras cuestionarle algo a nuestro invitado. Bueno, primero no cuestionarle, primero le agradezco que esté con nosotros. Y bueno, desde hace muchos años conozco a Memo. Memo para mí no es guayabazo, es un ejemplo de lo que se debe y lo que no se debe de hacer dentro de la recuperación, ¿sí? Creo que es una persona que le costó mucho trabajo dejar de consumir sustancias psicotrópicas. Es una persona que para mí era metodista porque se metía de todo. Y quisiera pues primero cederle la palabra a que nos comentara cómo, no cómo empezó a consumir diferentes sustancias, porque no es hacer una apología de eso, sino con qué se enfrentó cuando se empezó a dar cuenta de que tenía un problema y cuál era cuáles fueron sus primeros y que bueno, nos va a compartir con todos ustedes pues cómo le ha hecho para ir saliendo de esa problemática. Señor Guillermo Garza, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues bien, hemos hablado de lo que es la problemática de las adicciones, hemos hablado de todo el funcionamiento cerebral y la trayectoria que tienen en la conducta las adicciones, hemos hablado de diversos tipos de prevención de adicciones y el día de hoy queremos hablar de un testimonio de una persona que ha vivido en carne propia lo que es la adicción. Buenas noches, amigas, amigos. Hoy, como todos los lunes a las 8 de la noche, su programa Adicciones. El día de hoy, nuestro invitado permanente, el licenciado Ramón Vilar. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Aquí, bueno. Empezando una semana más. Sí. Y hoy nos acompaña un invitado muy especial. Es una persona que tiene vasta experiencia con un problema personal de adicción.